Y bueno, quiero comenzar haciendo una pregunta y es, ¿te han preguntado de qué generación eres? Parece ser una pregunta extraña, ¿cierto? Pero tal vez no, tal vez no. Sabes que hoy en día resulta muy común que me pregunten de qué generación eres tú y no menos común que las personas puedan responder acertadamente. Es como si nos preguntaran la edad. A algunos en mi tiempo, bueno, ¿qué edad tienes? Hoy en día parece ser, no estoy diciendo que sea totalmente así, pero mucha gente pregunta, ¿y tú de qué generación eres? Y es que, aunque no soy un experto en el tema, quiero hablarte de esto, porque en especial para nuestros jóvenes, hablar de las generaciones resulta un tema que ellos conocen muy bien y además es un tema como obligado entre ellos, lo conocen perfectamente. Por ejemplo, se dice que los mayores de 70 años son esa generación conocida como los niños de la posguerra, es decir, son nacidos antes de los años 50. Y todas estas personas nacidas antes de los años 50 se conocen como los niños de la posguerra. Pero, por ejemplo, la generación que tiene que ver con los años 50 y años 60, a la que yo pertenezco, yo nací en el año 62, también se conoció, y especialmente este nombre se lo dieron en los Estados Unidos, la generación Baby Boom. Ahora parece que la explosión demográfica era muy fuerte en ese tiempo, no lo sé. Después encontramos una generación que quizás es la generación más conocida ahora, porque es la generación de los que nos gobiernan, de las personas que están hoy en día ostentando los cargos públicos y las gerencias y bueno, todo tipo de actividad económica y política, y es la generación de los millennials. Los millennials son los nacidos entre los años 80 y a comienzos de los 90, una generación que hoy por hoy se oye mencionar muchísimo. Y después, hacia mediados de los años 90 y hasta terminar la primera década del año 2000, es decir, el 2010 más exactamente, hay otra generación que es conocida como la generación Z. Y como estas, existen otras generaciones que de acuerdo al momento histórico en el que se hicieron presentes, se les asignó un nombre muy singular, muy particular. Estaba recordando a este humorista colombiano que hacía un monólogo llamado La pelota de letras. Y estaba pensando en él porque recuerdo que en ese monólogo él hablaba de algunas generaciones con unos nombres un poco diferentes quizás a estos que acabo de mencionar. Y es que estos nombres son los más comunes porque son los nombres que generalmente los sociólogos y los antropólogos han asignado a estas generaciones para identificar esos límites generacionales que para ellos les resulta muy útil tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los diferentes sucesos económicos, tecnológicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera, que suceden alrededor de ellos, pues les puede resultar muy valioso. Es decir, hablar de una generación es entender su forma de pensamiento y su manera de actuar en medio de una sociedad. Eso más o menos, a grosso modo, puedo decir yo, de las generaciones. Y como te puedes dar cuenta, este tema no deja de ser un tema muy interesante y, por qué no decirlo, muy importante, en especial para las personas de este tiempo. Es por eso que hoy quiero hablarte de una generación, pero es una generación diferente, es una generación que no considera la fecha de nacimiento. Escúchame bien cómo lo voy a decir. Esta generación de la que te voy a hablar hoy no considera la fecha de nacimiento para ubicarse en un grupo generacional, pero sí considera el hecho mismo de haber nacido, pero no en lo natural, sino en lo espiritual. Te voy a estar hablando hoy de la generación del espíritu. Así la llamo yo, la generación del espíritu. La generación del espíritu es una generación que va más allá
de los límites que imponen las épocas y los años, y que a pesar de las diferencias que se puedan dar por temas de edad, por temas de cultura, por temas de educación y otras más, mantiene una unidad y una forma de pensamiento que la hace una generación muy especial. Es decir, aquí esto no está establecido por temas de edad, ni por temas de en qué lugar naciste, ni qué sucedía o qué circunstancia había alrededor de esto. En realidad la generación del Espíritu es una generación que trasciende a todas estas cosas y que mantiene una forma de pensamiento, como dije anteriormente, y por supuesto una unidad que hace que sea muy especial. Ahora, cuando el apóstol Pablo, porque voy a estar mirando algunos versículos para que tú me acompañes, yo quiero que tengas allí tu Biblia lista, cuando el apóstol Pablo habla de esta generación, él no la llama así, este es un nombre que le he puesto yo, pero cuando él habla de esta generación, él expresa lo siguiente, y quiero que me acompañes a leer ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 3 al 6, para mirar cómo el apóstol Pablo puede hablar de esta generación. Dice así, Efesios 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira cómo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Es una generación que guarda la unidad del Espíritu y la guarda en el vínculo de la paz, pero dice cosas interesantes. Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Nuestra generación tiene una misma esperanza, una misma vocación. Tenemos un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto es lo que tenemos que considerar y así lo dice el apóstol Pablo. Pero para entender mucho mejor cómo es esta generación, entre comillas digo, esta nueva generación, quiero invitarte a que miremos algo que está allí en el libro de los Hechos. Vamos a mirar allí un interesante momento en donde el apóstol Pedro, ya no el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, haciendo su primera predicación pública, un día muy especial, que fue el día de Pentecostés, él cita allí, en ese día, un conocido pasaje del profeta Joel para hablar de esta nueva generación. Entonces seguimos mirando cómo la escritura nos presenta esto que yo llamo la generación del Espíritu. Entonces acompáñame ahora a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí está ese texto. Es un texto que el apóstol Pedro cita con mucha propiedad, pero tenemos que recordar en qué contexto es que el apóstol Pedro cita este revelador pasaje del profeta Joel. Recordemos que la iglesia naciente de Jerusalén había estado reunida por cerca de 10 días allí en el aposento alto, aguardando, esperando la promesa de Jesús. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y eso lo dijo el Señor ahí en Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5, para ir mirando un poco dónde están estas cosas
que la iglesia aguardaba con tanta esperanza. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando Jesús, está diciéndole a los discípulos en este pasaje de Hechos 1, 4 y 5, que hay una promesa, que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, porque ha habido otros bautismos, dice el Señor. Juan, por ejemplo, bautizó con agua, pero allí dice el Señor, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto es lo que hace este grupo de personas. En obediencia al Señor, estas 120 personas permanecen juntos en el aposento alto, aguardando la promesa que el Señor les había hecho. Cuando entramos al capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que esta promesa del Señor se hace realidad para ellos. Tal y como lo expresa el autor del libro de los Hechos, vino sobre todos estos creyentes el Espíritu Santo y todos fueron llenos de él. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y de inmediato en esta primera iglesia sucede algo. Sucede que empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a magnificar y hablar maravillas en el nombre del Señor. Ahora, todo esto está sucediendo con estas personas sobre las que vino el Espíritu Santo, que es la iglesia que están haciendo, la iglesia que se fundó allí en Jerusalén. 120 personas que estuvieron en obediencia al Señor en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y aquí está registrada en esta palabra que el Espíritu Santo realmente vino sobre la iglesia del Señor. Está registrada esta verdad. La iglesia comienza a ser una iglesia efectiva, empieza a ser una iglesia que desarrolla su ministerio sobre la tierra una vez el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pero aquí no termina el asunto. Ellos, al tener todo esto que el Espíritu Santo trae, y al escucharse ese gran estruendo del que habla allí la palabra, una multitud de personas que se encontraban cerca de este lugar acude rápidamente y empiezan a observar lo que está sucediendo con estas 120 personas. Ellos se sentían confundidos, no podían entender lo que estaba allí pasando. Algunos incluso pensaban que estos discípulos del Señor estaban ebrios, estaban borrachos. Otros llegaron incluso también a burlarse de ellos. Pero es allí, y estamos tratando de ubicarnos en el contexto, en donde Pedro se levanta con autoridad y se levanta con los otros 11 y se dirige a esta multitud citando ese texto del profeta Joel, que a propósito no lo estoy leyendo de completo, solo me estoy remitiendo a los 3 versículos primeros, versículos 16, 17 y 18 del capítulo 2 de Hechos. Allí vemos a Pedro citando al profeta Joel. Pero me llama la atención algo, y es cómo comienza Pedro su discurso. Él dice, en los postreros días, dice el Señor. Para citar al profeta Joel, él empieza diciendo, en los postreros días. Y no deja de llamarme la atención esto, que Pedro cite un pasaje de lo que habla de postreros días para hablar de lo que está sucediendo en ese momento. Es decir, eso tiene que ver con una forma de pensamiento o una idea más bien que tienen algunos al respecto. Y es que a veces cuando nos acercamos a la escritura y encontramos esta expresión de los postreros días, podemos llegar a pensar que esto tiene que ver con escatología bíblica, que tiene que ver con días que se van a cumplir hacia el final de los tiempos.
Pero todo parece indicar, según estamos mirando aquí en este texto, que cuando se habla de los postreros días, se está hablando de esos días que comenzaron hace 2000 años con la manifestación del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia del Señor en Jerusalén. Es decir, los postreros días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, tú que estás aquí hoy acompañándonos, quizás hasta por primera vez, los postreros días a los que se refiere aquí el apóstol Pedro tienen que ver con los días de la iglesia, algo que comenzó hace cerca de 2000 años. Dicho de otra manera, la iglesia del Señor es esa nueva generación que no está determinada por un rango de edad, sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre ella. Tú tienes que gozarte de esto, porque entonces cuando yo estoy hablando de esta nueva generación, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de muchos creyentes que desde hace 2000 años han creído en el Señor Jesucristo, han entregado su vida al Señor Jesucristo y por lo tanto han sido y son la iglesia del Señor. Nosotros somos los que nos podemos llamar ahora la generación del Espíritu, nacidos del Espíritu y también llenos del Espíritu para poder cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, aquí en esta primera parte de la profecía de Joel, podemos ver que en dos ocasiones se encuentra una expresión y es derramaré de mi espíritu. Ahí tú puedes verlo nuevamente en Hechos 2, 16 al 18. Dice dos veces, en un corto texto, dos veces el Espíritu Santo se ocupa de que quede escrito que se derramará de su espíritu. Y yo aprendí que cuando en un texto, y especialmente en un texto tan corto, vemos que una palabra o una expresión se repite, es porque es algo muy importante que Dios quiere que sepamos. Hay algo muy importante que está allí. Y no hay duda de que en este pasaje que acabamos de leer de Hechos 2, 16 al 18, el Señor quiere que entendamos cosas importantes acerca de lo que representa este derramamiento del Espíritu sobre esta iglesia que ahora, para efectos del mensaje que tenemos hoy, hemos llamado la generación del Espíritu. Una generación que, por decirlo de otra manera, depende única y exclusivamente del Espíritu Santo y se caracteriza por tres cosas. Tres características de esta generación. Y de eso voy a estar hablando a partir de este momento. Cuando hablamos de la generación del Espíritu, recordemos, estamos hablando de una generación que ha recibido el Espíritu de Dios y que ha sido afectada por esa presencia del Espíritu en un bautismo en el Espíritu, en una llenura especial, que es lo que se registra aquí en este pasaje de Hechos 2. Y la generación del Espíritu tiene estas tres características. La primera, se caracteriza por ser una generación de fuego. Quiero que lo digas allí conmigo. Soy de una generación de fuego. Ya salte un poco de los millennials. Ya no te veas como un baby boom. Ya no te veas ahora como generación Z o como un niño de la posguerra o quizás con otro tipo de generación que tú conozcas. Mira ahora lo que estoy hablándote y ubícate en esta nueva generación. ¿Por qué no le dices a alguien ahí al lado, así como dicen algunos, ubícate en esta nueva generación, la generación del Espíritu? Una generación que se caracteriza por ser una generación de fuego. Así está registrado esto, así quedó escrito. Así se manifestó el Espíritu Santo sobre estos 120. Recordemos ahí en Hechos, capítulo 2, verso 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose, sobre cada uno de ellos. Oiga, ahí está. Fuego. ¿Cómo no ser una generación de fuego? Cuando la primera manifestación del Espíritu sobre estos creyentes del aposento alto, sobre esta iglesia de Jerusalén, fue una manifestación de fuego. Creo que esto está escrito allí porque quiere comunicar algo importante para nosotros. Tú y yo, que somos de esta generación del Espíritu, tenemos que entender que cuando se nos dice que somos una generación de fuego, se está hablando de pasión. Porque generalmente, sin caer en alegorías, sin caer en meterme en otros temas, normalmente el fuego está asociado a la pasión. Cuando hablamos de avivar un fuego, inmediatamente estamos entendiendo que estamos hablando de pasión. Estamos hablando de avivar algo. Y yo quiero decirte que no está lejos de la verdad de esto que estoy diciendo. Porque si miramos, no lo vayas a buscar ahí en la Biblia, solo voy a leer algo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 29. Me gusta, este es un texto que me conmueve profundamente. Entre otras cosas, el profeta Jeremías dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. ¡Wow! ¡Qué bendición! Un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Sabes qué estaba considerando Jeremías? No seguir en su ministerio profético. Estaba considerando abandonar. El ministerio era duro. Las cosas que estaban pasando no eran fáciles para él. Mientras los falsos profetas de Dios predicaban algo, Jeremías, que era un verdadero profeta de Dios, estaba predicando cautividad. Estaba predicando tiempos duros para el pueblo. Y esto hacía que él no fuera muy popular. Era maltratado normalmente. El rey no le creía. La nación no le creía. Y llega un momento en donde Jeremías está considerando abandonar. Está diciéndole a Dios, mira, yo no quiero seguir con esto. Esto está muy duro, Señor. Pero cuando él está hablando esto, él inmediatamente dice estas palabras que acabamos de leer. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Es decir, tenía tanta pasión, tenía tanto fuego por ti, Señor. Tenía tanto fuego en mi corazón que aunque traté, no pude dejar de hacerlo. Y tú y yo tenemos que ser este tipo de generación. Porque la generación del Espíritu, déjame decirte esto, es una generación apasionada por Dios. Es una oración, es una generación que ama la presencia de Dios. Es una generación que está siempre con fuego por el llamado, por el servicio, por cumplir los encargos de Dios. Es una generación que tiene fuego por las almas. Tú y yo debemos ser apasionados. Estaba recordando el título de un libro que escribió Alberto Motesi, que se llamaba Pasión que consume. Parece el título de una novela, pero en realidad está hablando de esa pasión, de ese fuego que tiene una generación como la nuestra, en donde tú y yo estamos metidos como generación del Espíritu. Una generación que debe manifestar un fuego que arde y arde todo el tiempo por esa presencia y por esa gloria de Dios. ¿Por qué no le das un fuerte amén allí? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor allí donde estás? Él te ha hecho de la generación del Espíritu para que tengas ese fuego metido allí en tu corazón, metido poderosamente en ti. Generación de fuego. Una generación que no se quiere apartar. Una generación que entiende que solamente la presencia de Dios es la que aviva. Una generación que permite que el soplo permanente del Espíritu avive. Una generación que no se apaga. Una generación que no depende de si los tiempos son malos o no.
Una generación que solamente depende de la presencia gloriosa del Espíritu Santo sobre su vida o sobre ellos. Dale la gloria a Dios por esto. Somos la generación del Espíritu. Esta es la primera característica. Así se caracteriza primeramente una generación como la nuestra, la generación del Espíritu. Pero también se caracteriza, y voy a una segunda cosa, por ser una generación de revelación. Una generación que recibe revelación de Dios. Y ahí mismo en el texto de Hechos 2, 16 al 18, se puede ver claramente. Esta generación, mira lo que yo decía anteriormente, sean jóvenes, sean viejos, todos llamados a tener profecía, visiones, sueños. Una generación llamada a tener una mayor revelación del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde esto. Una generación que por la misma acción del Espíritu puede conocer lo más secreto de Dios. Una generación a la que se le ha reservado los grandes misterios y los grandes secretos del corazón de Dios. Tú y yo somos esa generación que podemos tener un mayor entendimiento y un mayor conocimiento de las cosas de Dios. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 al 12. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan precioso y maravilloso. Mira, aquí lo que Pablo en el contexto a los corintios les está diciendo es que lo que antes ni los más connotados profetas ni los más grandes sabios pudieron entender, Dios nos lo revela a nosotros los que pertenecemos a la generación del Espíritu. Tú y yo tenemos acceso a una mayor revelación. ¿Cuánto conoces tú de lo que Dios tiene para nosotros, para estos tiempos? Tú y yo deberíamos orar. Tú y yo deberíamos pensar más en qué está haciendo Dios. Deberíamos buscar más los secretos de Dios, porque según puedo entender por estos versículos que acabo de leer, el mismo Espíritu que conoce el corazón de Dios está dispuesto a revelarnos a nosotros todas las cosas. Por una razón, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el que proviene de Dios. Y al final remata diciendo esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos las cosas. Esto no es exclusivo de los pastores. Esto no es exclusivo de los grandes ministros, de los más famosos. Esto es para la generación del Espíritu, para ti y para mí. ¿Ya pudiste soltarte un poco del baby boom o del millennials o de la generación Z? Suéltate hoy de esto. Empieza a pensar que eres de la generación del Espíritu. Y cuando alguien te diga, ¿y tú de qué generación eres? Tú puedes responder, yo soy de la mejor de todas, de la que trasciende, de la que no se limita por nada,
de la que depende exclusivamente del Espíritu Santo. Yo soy de la generación del Espíritu. Para mí, Dios tiene fuego en mi corazón. Para nuestra generación, Dios tiene las mayores revelaciones. Dios estará mostrando las cosas más escondidas. ¿Cuánto lo quieren creer en esta hora? Si tú lo quieres creer, di un fuerte amén allí donde estás. No te quedes callado hoy. Hoy hay que este momento sea participativo. Tal vez yo no te puedo escuchar, pero allí en los cielos el Señor se agrada cuando tú con fe puedes decirle a esto, amén. Quiero ser, no, yo estoy seguro que tú eres de esta generación, la generación del Espíritu. Pero decíamos también que tenemos una tercera característica y es que la generación del Espíritu se caracteriza por ser una generación de poder, una generación de poder. Entonces podemos resumir esto: generación de fuego, generación de revelación y generación de poder. Una generación de poder. Así lo prometió el Señor y así tenía que ser. Que cuando viniese el Espíritu Santo sobre estos creyentes, ellos recibirían poder. Mira cómo lo dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Este es un versículo muy conocido, un pasaje que todos conocemos casi que de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está este pasaje maravilloso, un texto de la palabra que para ti y para mí resulta ser muy importante hoy para el mensaje que Dios nos está dando. Porque Dios nos está recordando el poder que recibimos en el Espíritu. Es un poder maravilloso. No es cualquier tipo de poder. La palabra en el griego que se utiliza para hablar de este poder es la misma palabra que se utiliza para hablar de dinamita, dunamis. Una palabra en el griego que implica que es un poder absoluto, un gran poder, no cualquier poder. Estaba recordando, a veces lo he mencionado, a ese político colombiano hace muchos años, en el año 40 y pico. Él dijo algo que hasta el día de hoy algunos recuerdan. El doctor Echandía dijo alguna vez, ¿y el poder para qué? Bueno, él se refería a otro tipo de poder, pero para nosotros, si tuviésemos que responder una pregunta como esta, ¿y el poder para qué? Diríamos que este poder que tenemos en el Espíritu Santo es el que nos permite no solo servir al propósito de Dios, porque es importantísimo para esto, porque ese poder es imprescindible para poder servir al Señor y ser efectivo. Pero no solo es para esto, porque este mismo poder es el que nos da la posibilidad de ver obrar sobrenaturalmente a Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de otros. Es decir, podemos ver la gloria de Dios y podemos ser usados en prodigios, en milagros, en señales. ¿Por qué no creerlo? A veces se nos ha vendido la idea de que los que tienen poder son ciertos ungidos, ciertos hombres especiales de Dios que están allí en unas iglesias grandes, que tienen grandes templos y que todo el tiempo están predicando acerca de milagros y prodigios. Amén por ello. Yo creo que podemos honrar a estos siervos que Dios usa, pero el poder es de la generación. El poder no es de los ministros. El poder es de todos, de absolutamente todos. Me gusta, y en estos días lo había mencionado, cuando la escritura, refiriéndose al profeta Elías, dice, él era un hombre sujeto a pasiones, un hombre como cualquiera de nosotros. Es decir, esto de los milagros, de los prodigios, porque si miramos a Elías, era el hombre de las grandes manifestaciones de Dios.
Él hizo que cayera fuego del cielo. Él hizo que lloviera o no lloviera del cielo. Elías era un hombre de señales y prodigios, pero la escritura deja claro que era como cualquiera de nosotros, solo que él era de la misma generación. Y los que somos de la generación del Espíritu podemos creer que Dios nos habilita, que Dios nos da la capacidad, que Dios nos da el poder para poder avanzar hacia cosas diferentes, para poder ver la mano de Dios obrando de manera sobrenatural. ¿Cuántos están enfermos en tu casa? ¿Cuántos están padeciendo ahora mismo una dificultad? ¿Será que no tenemos la fe suficiente? ¿Será que no estamos creyendo que la mano de Dios está sobre nosotros? Por favor, no te quedes sin vivir estas experiencias de la llenura. No te quedes sin vivir esta experiencia que el Espíritu Santo te da, porque es la que te faculta para que puedas ver cómo el poder de Dios se manifiesta en ti y a través de ti. Poder de Dios, el poder que nos hace diferentes. Oramos por los enfermos para que sanen y el respaldo de Dios está ahí. Oramos por diferentes cosas. Ahora mismo, al finalizar esta palabra, estaré recordándoles, o no más bien recordándoles, sino informándoles a ustedes sobre una actividad que durante esta semana vamos a desarrollar, pero no es una actividad. Ahora mismo que estoy predicando esto, creo que más que una actividad de la iglesia, tiene que ser un momento en donde la iglesia unida en ayuno y en oración pueda ver el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas, sobre Colombia, sobre nuestras familias. Somos la generación del Espíritu, una generación de fuego, una generación de revelación, pero también una generación de poder. Yo creo que esto ya lo hemos entendido muy bien. Creo que estamos entendiendo perfectamente que cuando hablamos de esta generación somos nosotros, la iglesia del Señor, esa generación del Espíritu que debe hacer la diferencia. Entonces te invito a algo, a que ahora, como esta generación que somos del Espíritu, la iglesia gloriosa del Señor, nos dediquemos a afectar la vida de otras personas. Tenemos que afectar a estas otras generaciones que se hacen presentes en este tiempo. ¿Cómo los afectamos? Sería la pregunta. Con nuestra predicación, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de pensamiento, sabiendo que tenemos un estilo de vida diferente. Estamos llamados a impactar y a transformar nuestra sociedad. Tú puedes decirlo allí conmigo. Yo estoy llamado a impactar y a transformar nuestra sociedad. Somos la generación del Espíritu. Una generación diferente a las demás. No hay fronteras para nuestra generación de tiempo, de fechas. No estamos marcados o no estamos dependiendo de épocas o de momentos históricos. Dependemos de un Dios que nos salva, de un Jesús que hizo la obra por nosotros y de un Espíritu Santo precioso que nos llena, que nos bautiza y que nos da todo lo que necesitamos para poder tener una vida abundante. ¿Por qué no lo dices una vez más conmigo? Soy de la generación del Espíritu. Dilo conmigo allí. Soy de esta generación. Ahora, si hay alguien que de pronto dice, pero yo hasta ahora estoy llegando a escuchar un mensaje de esto, yo no sé qué significa ser la iglesia o qué significa ser la generación del Espíritu. Yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón a Jesús. Porque es entregándole el corazón a Cristo que empezamos a ser parte de su iglesia gloriosa. Es cuando reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Él, nosotros también reconociendo su obra en la cruz,
Hacemos una oración y le decimos, Señor, ven y gobierna mi vida. Ven y haz tú lo que quieras que hacer conmigo. En ese momento hay un nuevo nacimiento, hay una transformación total. Hay algo que sucede para ti, espiritualmente hablando. Y en ese nuevo nacimiento se produce esto de ser parte de su iglesia, de su cuerpo. Y entonces empiezas a ser de esta nueva generación, la generación del Espíritu.